Como les comentaba, hoy vamos a comenzar con una serie acerca de lo que son los principios para la vida cristiana. Eh, Son muchos detalles, muchos preceptos, muchas maneras en las cuales Dios nos aconseja que debemos de cambiar nuestra vida. Y esto con una intención muy específica. El principio que vamos a estudiar hoy es algo sencillo y básico. Vamos a empezar de las bases para ir creciendo poco a poco hasta el momento de poder tener un panorama mucho más grande acerca de lo que significa vivir para Cristo y vivir como Cristo. El principio que les comentaba, este principio número uno, dice así: nuestra relación con Dios determina el impacto que cause nuestra vida. Es importante esto, cantábamos hace ratito varios coros, esta última canción que nos compartió Rodolfo. Qué importante es el que nosotros podamos dejar huella en la vida de las personas que nos rodean. Ahora, de nosotros depende esa huella que quede ahí. ¿Cómo es? Todas van a trascender, todas y cada una de nuestras huellas, pero ¿cuáles son las que verdaderamente queremos nosotros dejar en la gente que amamos, en la gente que está a nuestro alrededor y con quien en algún momento compartimos? Compartimos emociones, compartimos sentimientos, compartimos probablemente familia o trabajo o escuela, pero que en determinado momento podemos reconocer que son personas importantes para nosotros y que queremos el bien para cada uno de ellos. Si ese sería nuestro sentimiento principal y nuestro objetivo, entonces la pregunta muy clara es: ¿qué tengo que hacer para que mi vida sea impactante? Para que mi vida, produzca un efecto profundo y perdurable en la gente que está a mi alrededor. ¿Y de qué manera podría yo hacer cuestiones que les muevan hacia la reflexión, pero sobre todo hacia voltear el rostro hacia el verdadero poder que es estar con Cristo Jesús en nuestro corazón? Vamos a leer un pequeño pasaje. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen porque son palabras que repetimos con cierta constancia, pero que también nos sirven siempre en los momentos de ánimo. Y hoy creo que es importante el que podamos recordar la instrucción que le dio Dios Jehová directamente a uno de sus grandes hombres, justamente un momento antes de lo que fue llegar y tomar la tierra prometida. Vamos a leer en Josué, en el capítulo 1, vamos a leer solamente los versos 6 al 8. Josué, capítulo 1, versos del 6 al 8, por favor. Y dice así juntos: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imaginémonos nada más lo que significa esto en cuanto a una promesa. Es un consejo de Dios. Obviamente también llega al grado de una instrucción, es un mandato. No lo pone a nosotros a nuestra consideración y no nos dice si quieres, si te antoja, sino: Josué, tú eres un hombre fiel, tú eres el hombre que te vas a encargar de poder llevar ya al pueblo, después de estos 40 años de peregrinar en el desierto, a poseer la tierra prometida. Y es más, a ti te va a quedar la responsabilidad de repartir esa tierra. Eso es algo que quedaría muy grabado en el corazón de Josué. Cosas que hizo casi al pie de la letra, porque por ahí en algún momento se le olvidaron algunas y bueno, pues tuvieron que pagar ciertas consecuencias por ese hecho. Pero el consejo de Dios para nosotros sigue vigente como lo estuvo para ellos en ese momento. El pueblo tenía una experiencia de 40 años de sufrimiento, de caminar sin sentido,
sin llegar a ningún lugar, pero también fue un momento especial que les ayudó a purificarse, a reflexionar, a vivir y a experimentar lo que es tener estos claroscuros de poder estar pegados a Dios y a su corazón, y también en su momento ser rebeldes y alejarse de ellos. Era un momento que para nosotros pues puede estar comparado con lo que es nuestro vivir día a día. Y el consejo sigue siendo puntual, está pendiente del libro que te dimos, de esta heredad que tienes hoy en día, que es la que tiene mayor trascendencia y poder en tu vida, que es la palabra de Dios. Está con ella, compártela, repártela, porque finalmente es la herencia que Dios nos dejó. Al pueblo de Israel le dejó la tierra prometida, le dejó las tierras por ahí de Canaán y sus alrededores, pero a nosotros nos dio un legado todavía más importante que tenemos que compartir. Uno es nuestra experiencia de salvación, pero el otro es esto. Esta es la gran herencia que nos dio a nosotros el Señor. Y nuestro compromiso hoy día es el mismo que a Josué. El consejo es que no se aparte de ti ese libro de la ley, medítalo de día y de noche, vívelo, sé testigo de él, reprodúcelo hacia los demás, pero sobre todo compártelo, porque tu responsabilidad es repartir lo que te doy como heredad. Y eso es lo que el Señor nos está dando hoy como una misión a cada uno de nosotros. En que estuve fuera y unas semanas antes también, platicando con las personas y buscando la oportunidad para compartir. De repente me encontré con algunos comentarios que me hicieron pensar acerca justamente de este principio, acerca de lo que les comentaba. Nuestra relación con Dios determina qué tan impactante va a ser nuestra vida para con los demás, qué tanto impacto podemos causar. Y me surge la pregunta y la duda, porque les comento platicando con estas personas en diferentes sitios, en diferentes momentos, coincidieron un poquito con el comentario. Las dos comentaban que pues habían tenido en su momento también su encuentro con Dios, habían compartido la fe y que en este momento lo que más deseaban es que sus hijos pudieran encontrar también la espiritualidad, que estaban muy contentas, una de ellas, porque su hija se estaba acercando mucho a la iglesia, a pesar de que yo no, me decía. Yo ya pasé por ese momento, las cosas estaban bien, pero ahorita estoy contenta porque sé que si ella se acerca a la iglesia, sobre todo que está llegando a la gran enfermedad de los 13 años, esta iba a ser cierta garantía para que las cosas no pudieran salir tan mal. La otra persona me decía algo muy similar. Fíjate que con mis papás en algún tiempo compartían, tenían una vida de testimonio con fe, y a mí me encantaría que alguien pudiera hablarle de eso a mis hijas, porque pues ya están en el tiempo de que se pudieran hacer de este camino para encontrar también esta relación con Dios. Y la realidad es que venía yo un poquito madurando lo que es esta serie de estudios y pensando justamente en lo que les comentaba, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es lo que nosotros queremos al final de nuestra vida? ¿Qué tanto impacto queremos causar en la vida de la gente que nos rodea? El testimonio de estas dos personas pues me dejaban mucho espacio para reflexión y para pensar. Dos mamás, mujeres maduras, que en su momento te decían, bueno, yo ya compartí la fe, sé de qué me están hablando, sé que el camino es el correcto, y por cierto, sé que es tan bueno que yo quisiera que mis hijos y la gente a quien quiero pudiera encontrar ese mismo camino, y me gustaría mucho que alguien se pudiera acercar a ellos. Nos deja espacio para dos cosas. El primero, la gran necesidad de ir y compartir, de poder reflexionar, de poder hacer y enfrentar a la gente a su realidad, sobre todo en su condición personal para con el Señor. Pero el segundo también me deja a mí ver de repente qué tan fácil se nos hace y nos desviamos del compromiso que es nuestro, porque personas que conocieron ya esta forma de gozarnos y de estar en una estrecha relación con Dios, en algún momento de su vida algo sucedió, se enfriaron y deseaban que sus hijos, la gente que viene atrás, pudiera llegar a tener la misma experiencia que ellas tuvieron,
porque era grande, porque les llenaba, porque les llevó a enderezar su vida, porque las sacó de cosas que no eran convenientes y las encauzó hacia una vida distinta. Pero estaban completamente, desde mi punto de vista, desde el consejo de Dios, completamente desviadas. Finalmente algo en su vida sucedió, que lo que pedían era el poder vivir la experiencia que ellas tuvieron con sus hijas, porque era importante para que ellas tuvieran esa formación y sobre todo esa protección para lo que venía hacia adelante. Dejar en otros la guía de nuestros hijos es algo que de alguna manera nos representa el que de alguna forma la experiencia que se tuvo con el Espíritu Santo se fue apagando, fue siendo algo cada vez más débil, que simplemente les dejó un recuerdo muy agradable acerca de la protección, pero que finalmente hoy ya no les hace sentir esa necesidad de ellas mismas tomar el camino y en lugar de estar buscando quién pudiera guiar a sus hijos, tomar esa crianza y esa responsabilidad por ellas mismas, porque es a quien les corresponde. Es bien importante que nosotros pensemos acerca de este ejemplo en muchos aspectos de la vida. Yo creo que en alguna parte de nuestro andar, y siempre lo diré reflexionando en mi propia vida, he estado en situaciones muy similares y preguntas básicas aquí. ¿Te has sentido alguna vez como ellas en alguna parte del camino? ¿Has experimentado justamente esta situación en la cual desearías que las cosas en tu vida fueran distintas, que las cosas pudieran cambiar, que la gente que estuviera a tu alrededor pudiera tener ese incentivo para buscar a voltear al Señor, para cambiar el rumbo de su vida, para enderezar sus pasos? Es importante reflexionar acerca de esto. ¿Has sentido alguna vez que tu fe y tu relación con Dios se ha enfriado? Solamente como pregunta. ¿Alguna vez? Para mí ha pasado, lo he vivido. La palabra de Dios, la Biblia, es algo que ya no te significa tanto, ya no tiene tanto reflejo para tu día a día y sobre todo, has dejado de leerla, te has apartado de ella, la has dejado a un lado porque hay cosas más importantes. Tu oración, como siempre les decía, yo empecé con una oración de entre 5 y 10 segundos y mira que me costaba trabajo para ese tiempo. Y de repente me pongo a reflexionar otra vez y en muchas ocasiones de mi vida mi oración regresó a ese límite de tiempo. Me concretaba una oración de dar gracias por los alimentos. Mi relación con Dios se estaba enfriando. Estaba yo siendo cada día más lejano a Él. El congregarte, que también es un punto bien importante para con nosotros, tan importante y tan actual como lo fue en algún tiempo para los lectores de Pablo, gente contemporánea. Y en alguna parte les dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. A nosotros nos dice claramente hoy, ¿te cuesta trabajo venir a la iglesia? ¿Te cuesta trabajo el estar aquí compartiendo este momento de estudio, compartiendo este momento de fraternidad, compartiendo este tiempo de convivencia con los hermanos, compartiendo este tiempo de aprendizaje y sobre todo de alimento espiritual? Algo está pasando ahí en tu vida. Eh, las ofrendas, palabrotas que de repente nos suenan algunos en los oídos. Tus ofrendas se han venido haciendo cada vez más pequeñas, cada vez más esporádicas, cada vez más como un reflejo de una necesidad del momento nada más, porque requieres que el Señor voltee a verte. Eso es un punto también en el que podríamos estar de alguna manera reflejando algo similar a lo que estas dos señoras decían. Nuestra vida se volvió mucho más dependiente de lo que sucede en el día a día con nuestra vida en el mundo que la vida y la relación con Dios. Hemos estado cada día más absorbidos con lo que es nuestra actividad diaria, la escuela, el trabajo, la casa, la crianza y muchos otros motivos podríamos nosotros argumentar aquí acerca de el por qué nos hemos estado alejando. Nuevamente la pregunta, ¿te has sentido así alguna vez? Yo me he sentido así en más de una. Lamentablemente, tengo que reconocer lo que así ha sido.
Afortunadamente el Señor siempre puso un foco rojo en mi vida y hizo que volteara yo a verlo nuevamente. Es algo importante entender aquí porque seguramente de una forma voluntaria o involuntaria, el fuego abrasador que alguna vez sentimos en nuestro corazón cuando tomamos a Cristo como Salvador se está extinguiendo poquito a poquito. Hoy es solo probablemente para algunos un vago recuerdo solamente. Para algunos otros, a lo mejor todavía por ahí hay ciertas brasas que se pueden ver debajo de las cenizas, un poquito así como lo que compartimos cuando estamos con los asados allá afuera y que ya te llega la tarde, noche y todavía alcanzas a ver por ahí algo que se refleja un poco rojo, debajo de tanta ceniza gris. Pero en algunas ocasiones creo que nos sentimos de esta misma manera. Hoy probablemente sea simplemente un vago recuerdo, una pequeña brasa o simplemente una pequeña chispa que de vez en cuando nos recuerda lo que Dios puso en nuestro corazón. Qué importante es que empecemos en toda esta serie a ser totalmente honestos para con nosotros mismos, porque el único que conoce la verdad de lo que sucede en mi corazón soy yo. Es lo mismo para cada quien que conoce la verdad acerca de lo que sucede en su propio corazón, en su propia vida, son ustedes. Y son los únicos que podrán, a la luz de esta verdad y este reflejo en el espejo con el Señor, el poder reconocer qué es lo que estaba sucediendo en este momento en su vida. Para Pablo, comento, era muy evidente todo esto que íbamos a pasar y experimentar día a día en la vida de cada uno de nosotros, sin importar el tiempo en el que se diera. Es tan importante esto que en algún momento de su vida escribió una carta a uno de sus grandes colaboradores, a Timoteo, a quien le dice hijo amado, y que le hace una recomendación bien importante. Vamos a leer el pasaje, estamos hablando de segunda de Timoteo en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Es un momento especial, es un momento complejo para el apóstol porque estaba teniendo una situación compleja y difícil en su propia vida en este mismo momento, pero sabía que la instrucción se tenía que dar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer juntos del verso 1 al verso 11. Y dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Una carta preciosa son las cartas pastorales. Es una instrucción que le da Pablo a Timoteo, quien para ese momento ya era la cabeza o el pastor de la iglesia en Éfeso. En otro momento escribió cartas a los Efesios también Pablo. Pero qué importante es que esta instrucción se le da a un hombre que está a cargo de la instrucción espiritual de un grupo de personas. No es exclusiva para él, pero sí tiene una relevancia muy complicada. Gracias. ¿Por qué? Porque Pablo veía el futuro claramente
y él sabía que en determinado momento de nuestro andar con Cristo iba a llegar justamente el momento de sentirnos así, apagados, un poquito con nuestro amor, nuestro primer amor, ese gran fuego que algún momento puso él en nuestro corazón, se iba a ir diluyendo y disminuyendo. Imaginémonos nada más el contexto en el cual Pablo escribe esta carta. Él estaba bastante retirado del lugar. La carta se le escribe a Timoteo para que le llegue justamente en Éfeso. Él estaba en Roma, Pablo. ¿Y por qué estaba en Roma? Pues porque estaba encarcelado. La segunda ocasión en la que lo había encarcelado el gobierno romano, más o menos por el año 67 después de Cristo. Esto quiere decir que lo escribió 30 años, 30 y algo de años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y también lo hizo, pues obviamente, con el sentimiento y la certeza de estar próximo a morir. Y fue un hecho. Muy poco tiempo después de escribir esta carta, que fue la última carta que escribe Pablo, él muere decapitado por el gobierno romano, por su fe, por compartir y por predicar de Cristo. Por eso fue ejecutado también Pablo. Pero tenía un motivo y una necesidad muy importante. Él tenía que exhortar a Timoteo en su momento. Pero Dios le inspira a hacer esto porque necesitamos ser exhortados nosotros hoy para que tengamos también en cuenta justamente esta recomendación y esta instrucción de Pablo hacia Timoteo, pero que es de Dios para nosotros hoy día. El verso 6 dice claramente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Qué importante es para ese momento, para Pablo y para nosotros hoy también, reconocer que nuestra vida en muchas ocasiones se parece justamente a una pequeña fogata, simplemente medio humeante, que ya no tiene fuego, que ya se está apagando, que ya no tiene ni siquiera con qué poder generar ese fuego porque está tan debilitada y tan falta de lo necesario para que el fuego crezca que apenas empieza a tener un poco de humo. Eso era probablemente el momento por el que estaba pasando Timoteo, que lo había dejado ya tiempo atrás y que estaba pues viviendo un momento complicado con los efesios también, a los cuales se les tenía que exhortar constantemente acerca de cumplir su ministerio, de cumplir el don, que trabajaran la unidad y todo este tipo de cosas. En su tiempo, Pablo también les tuvo que escribir y hacer ver. Pero finalmente el motivo que tuvo Pablo para hacer esta exhortación, pues fue el de animar, el de alentar, el de guiar, el de corregir a ese Timoteo, pero también a todos los que nosotros hoy en día somos Timoteos, porque al igual que Pablo se refiere a él como el hijo amado, no porque fuera su hijo, sino que era su hijo en la fe. Y en otra ocasión le llama hermano, por ser también hermano de camino y de andar en el ministerio. Tenía esa necesidad también de hacerlo con nosotros, porque sabía perfectamente el Señor que tarde o temprano podríamos estar pasando por momentos ahí. Una pregunta bien importante para nosotros. ¿El fuego del don de Dios en tu vida sigue tan vivo como al principio? ¿Siquiera recuerdas cómo era el fuego al principio? Porque a algunos no les queda ya ni siquiera el recuerdo. Este, sé, y sobre todo las mujeres, porque son mucho más forjadas, Dios las hizo de esa manera hacia las emociones. Tienen el recuerdo exacto de cuándo fue el día que se convirtieron a Cristo, cómo fue el momento, la circunstancia. Es más, les podrían platicar incluso hasta cómo estaban vestidas, se los puedo asegurar, porque las emociones fijan muy claramente lo que es importante para cada una de ellas. Pero lo que estoy seguro que le podríamos preguntar a cualquier creyente, hombre o mujer, era ese primer amor, cuando lo que queríamos hacer era convivir con gente que nos instruyera, estar leyendo la palabra, a pesar de que no la entendíamos, porque también eso es algo muy natural, pero estábamos ahí con esta hambre, con esta necesidad, incluso de compartirle a otros de la maravilla y de los milagros que el Señor había hecho con nosotros. No teníamos ni idea de cómo funcionaba, ni qué es lo que pasaba, pero ese fuego abrasador en nuestro corazón nos movía a buscar,
nos movía a preguntar, nos movía a compartir y éramos una luz en medio de mucha tiniebla. Recuerdo testimonios de varios de ustedes cuando he platicado que casi todos coinciden en una situación bien especial en la que dicen, fíjate que mi hermana o mi mamá o mi primo o mi papá o mi hijo, siempre es alguien cercano que parte de ahí el comentario, me ha dicho que qué está pasando en mi vida, porque mi vida ha cambiado, que qué sucedió, ahora qué estoy haciendo, si me saqué la lotería porque ya estoy muy en paz, o si encontré por fin en este camino de la espiritualidad, algo que llenara plenamente mi corazón, algo que me enseñara a andar de una manera distinta. Y era el reflejo de la evidencia de ese fuego abrasador, que no se quedaba solamente en nuestro corazón, traspasaba nuestro ser y era evidente para todo el mundo que algo distinto estaba pasando en nuestras vidas. Pero la pregunta vuelve a ser la misma. Sentimos hoy ese mismo fuego, esa misma potencia de lo que estaba haciendo. Éramos en un principio entusiastas, éramos celosos, teníamos esa gran necesidad de conocer y aprender. Y últimamente creo que las cosas han venido cambiando. Hemos sido cada vez un poquito más pasivos, menos necesitados de el poder estar tratando de encontrar una guía. Nos acercamos cada vez menos hacia la gente que nos puede estar compartiendo y empezamos a tener algo que no es más que el reflejo de que el fuego del Señor se está apagando en nuestro corazón. Si la pregunta de un principio, como lo que les comentaba acerca de cómo queremos que nuestra vida sea trascendente, que cause impacto en nuestra sociedad, que en nuestra familia por lo menos se encuentre una distinción y esto pueda hacer una gran diferencia para el futuro espiritual de la gente que está cercana a nosotros, ¿cómo lo vamos a poder hacer si nuestra propia vida está siendo opaca? Si nuestra vida está siendo fría y si nuestra relación con Dios se está yendo por un camino el cual no podría ser el mejor. La pregunta normal cuando a la gente le dices, oye, ¿qué está pasando en tu vida, no? Yo te veía antes con esa gran necesidad, esa gran pasión, ese gran amor, con la Biblia estudiando, querías estar participando en los ministerios, casi siempre estabas preguntando qué nuevo estudio se iba a abrir para tú pertenecer a él, para seguir creciendo. Y ahora te veo, pues, regularmente ya un poquito más distanciado. Y ya no hay tanta necesidad en tu corazón y sobre todo tu actitud pues habla de una cosa muy distinta. La respuesta que en algún momento encontré con algunas personas que en alguna circunstancia les pregunté esto, te decían algo similar a lo que yo también pude haber pensado. Bueno, lo que pasa es que la vida cambia, la situación cambia, las cosas a mi alrededor son distintas, pero en ese mismo la pregunta sería, ok, la vida cambia, es un hecho, va avanzando el tiempo y nuestra edad va cambiando incluso nuestra parte física, pero Dios ha cambiado, el Espíritu de Dios es distinto, Jesús es otra persona, ¿no? Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Entonces, ¿por qué le achacamos a nuestros cambios externos la falta de ese amor y de esas ganas y ese ánimo por avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros? Hay una cuestión bien importante en medio de esta situación. Hoy, Cristo es el mismo y el Espíritu Santo no ha cambiado. Y Dios desea que el fuego que puso en nosotros, en nuestro corazón, nunca se apague, que sea tan intenso su calor, su brillo, que traspase nuestro ser nuevamente y que podamos nosotros alcanzar a otros. Pero ¿qué está pasando en nuestra vida? El apóstol Pablo tuvo que escribir estas palabras en otras ocasiones, como les comentaba, porque sabía perfectamente que si no estamos conscientes constantemente de esa realidad, tarde o temprano las cosas se van a ir por un camino incorrecto.
Hay que tener cuidado de nosotros mismos para que ese fuego en nuestro corazón no se apague, porque tarde o temprano puede morir y sería muy triste que ese fuego muriera. No tiene nada que ver con nuestra salvación, pero sí tiene que ver con nuestra trascendencia, porque si bien nosotros tenemos garantizado el camino hacia la vida eterna y hacia el disfrutar la vida con el Señor, también es un hecho que nosotros vamos a dejar de cumplir con el propósito que Dios puso en nuestra vida, que es serle testigo, simple y llanamente. No va mucho más allá, no tienes que ser el gran evangelista, no tienes que ser el gran erudito y sabio de las escrituras que enseñe la palabra, no. Tienes que ser simplemente un gran testigo fiel, que el calor y el fuego de Dios traspase el ser, que pueda llegar y tocar a los que están a nuestro lado. El que el fuego se apague en nuestra vida no es algo que suceda de un día para otro. No es tanto como ir y echar una cubetada de agua a la fogata, porque quien lo hemos hecho, incluso en esos casos, nos podemos dar cuenta que el agua se puede evaporar y puede volver a encender esta fogata tarde o temprano también, pero sí podría causar un impacto en el cual nosotros nos podríamos enfriar. Lamentablemente, esto en la vida de todo creyente es gradual, es algo que se va dando poquito a poquito. El enemigo así quiere que suceda, porque si fuera impactante sería algo que nos sacudiría y nos podríamos dar cuenta el momento en el que sucedió esto. Probablemente también nos desviemos, pero tarde o temprano va a poder ser muy evidente el hecho de lo que nos movió a hacer esas cosas. Cuando es gradual, es algo que no se siente, pero que termina por matarnos. Alguna ocasión he platicado con ustedes el síndrome de la rana, este punto en el cual pones a una ranita en agua caliente y lo primero que va a hacer es tratar de salir, brincar e irse. Pero si la pones en agua fría y la pones en la estufa y esa agua se empieza a calentar poquito a poquito, la rana no hace nada, se empieza a habituar al calor un poquito más, hasta que está cocinada y no hace nada por salirse. Y de nosotros pues, sucede exactamente lo mismo y de una manera muy similar. Las cosas se van dando muy poquito a poquito, pero llegan evidentemente a hacernos ya una fogata apagada al final de nuestra vida. Tenemos que cuidarnos de algunas cosas. Hay algunos tips o evidencias en las cuales nos podemos nosotros reflejar. Y repito, en una perfecta acción de introspección, pero sobre todo de transparencia y honestidad personal. No se trata de engañar a nadie, porque aquí se trata de revisarnos a nosotros mismos. Y hay aquí algunas acciones, tenemos unas 5 o 6 por ahí, que nos podrían dar la indicación acerca de cómo está nuestra temperatura para con el Señor. Y si esto está sucediendo, bueno, pues que funcione como un foco rojo que nos alerte para revisar qué está pasando en nuestra vida. El primero, descuidar la palabra de Dios. Es una de las primeras reacciones que vamos teniendo. Empezamos a dejar de leer la palabra, empezamos a distanciarnos de ella. En algún momento encontrábamos mucho aliciente leyendo pasajes más o menos largos. Empezamos a leer pasajes cada vez más cortos y después empezamos a dejarlo a un ladito porque no es tan importante. El día a día nos hace que nos vayamos alejando de la Biblia. Y hay una reflexión bien importante. Estuve toda la semana trabajando en una siderúrgica, una planta enorme, pero el lugar donde tuve que estar casi todos los días es una zona que le llaman la zona de baterías. No sé por qué se llama así, pero finalmente es una parte por donde pasa carbón, carbón a alta temperatura, para que se pueda estar trabajando con el acero que viene líquido en unas ollas gigantes que lo vierten y de ahí se hacen algunas piezas metálicas. Pero la realidad es que el trabajo continuo de muchos trabajadores y de máquinas enormes es estar suministrando ese carbón todo el tiempo para que el fuego siga con la misma temperatura que se necesita. El acero se funde más o menos a los 2000 grados centígrados, así que esa es la cantidad o la intensidad de fuego que se requiere tener de continuo
para que el acero se pueda seguir trabajando, si no sería imposible hacerlo. Y de esa manera también podríamos encontrarlo, que la palabra de Dios es lo que el carbón para esa Sí, fábrica, a nosotros, para poder mantener vivo el fuego de Dios en nuestro corazón. Esto es el combustible que se necesita. El fuego lo puso el Señor ahí. El fuelle, o lo que lo aviva, está ya también en nuestro corazón. El Espíritu Santo se encarga de esto. Pero ¿qué puede hacer el fuego y el que aviva el fuego si nosotros no le alimentamos con el combustible que se necesita? Y eso es una de las reacciones primeras en las que caemos y uno de los grandes engaños acerca de que no necesito leer, ¿no? Con que escuche por ahí, con que medio platique con algunos hermanos en la fe. Con eso es suficiente para que vaya yo creciendo. Y es uno de los pequeños, grandes, primeros engaños en los que caemos en nuestra vida. Otra foco de alerta en nuestra propia vida sería nuestra oración, les comentaba. Esta oración que en algún momento es tan llena de bendición, tan llena de gozo. Estas peticiones en las cuales nos pasamos un tiempo largo dialogando con el Señor, no tan solo nosotros diciéndole, sino también esperando a que Él nos conteste, en el que podemos tener tiempos largos, digo, a veces yo lo hago manejando cuando voy de un lugar a otro, o cuando estoy en la oficina o en otros lugares, pero disfrutas de esa conversación con el Señor, de esa oración. Y en alguna medida y en algunas etapas de mi vida, esta oración se venía haciendo cada vez más pequeñita. Regresábamos hacia esos límites de tiempo, ¿no? No le doy más de 10 segundos y se acabó, hasta ahí. No voy a ir más adelante de esto porque no me conviene o porque tengo otras cosas que hacer o porque el tiempo me exige atender cosas totalmente distintas. Eso también es otro de los focos que tenemos nosotros que encontrar. Pero nuestra oración se reduce a un gracias Dios por los alimentos. Dejemos que esto empiece a crecer nuevamente. Otro foco rojo que tenemos en nuestra vida, dejar de congregarnos. Ponemos mil y un pretextos por los cuales no venimos a la iglesia, porque amaneció lloviendo, porque amaneció muy despejado, porque hubo un accidente anoche y no sé si ya limpiaron el lugar para que pudiera yo pasar por ahí, porque no tengo ganas, porque me siento mal, porque estoy enfermo. Hay tantos porqués utilizamos para no congregarnos que yo creo que Dios en algún momento ha de decir, oye, de verdad, no, ya párale, no me tienes que decir más, simplemente no quisiste ir, punto, y ya hasta ahí se queda. Eso es importante también encontrarlo, porque la raíz de el no querer asistir a una congregación, de no querer congregarnos día a día, es justamente ese fuego que se va apagando, que se va haciendo cada día más débil y que no nos mueve hacia encontrar más incentivos, hacia el poder incrementar nuestra relación para con Dios. Nuestras ofrendas, qué decir, se van haciendo cada día más pequeñas. Y muchas personas podrían decir, es que pues no, esta semana no me alcanza, ¿no? No voy a salir. Y la respuesta de Dios para todo esto podría decir, oye, ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la oportunidad de que estuvieras trabajando? ¿Quién te dio la aptitud para que trabajaras? ¿Quién te dio la salud para que lo hicieras? ¿Quién te dio un cuerpo para que lo pudieras desempeñar? No me digas que no puedes, porque lo que tienes, yo te lo di. Y lo único que te estoy pidiendo es que me vuelvas de lo que yo te di, mucho o poco. No te estoy pidiendo cuánto, sino la acción de hacerlo, porque eso te acerca cada vez más a mí y sirve como un gran testimonio para la gente que está a nuestro lado. Empezamos también, como otro foco más, a condescender con las cosas que no son importantes o con las cosas que no son convenientes para la vida. Es cierto que todos somos tentados, es cierto que todos estamos hechos de carne y, por lo tanto, también somos débiles. Es verdad. Es cierto que esto nos pone en un momento en el cual, cuando el fuego de Dios se está apagando, empezamos a argumentar cosas como, pues no es tan malo. Digo, total, si los demás lo hacen y no pasa nada, pues a lo mejor yo lo puedo seguir haciendo también y no va a pasar nada. Permitimos que a nuestro alrededor se
produzcan cosas que no convienen. Y esto también empieza a opacar cada vez más la pequeña luz que todavía puede existir en nuestra vida. Y tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo totalmente distinto para que esto dé un giro y nosotros podamos encontrar nuevamente un aliciente para crecer. Hay otra cuestión más en medio de todo esto. Cuando alguien te pregunta, oye, antes te veía realmente muy animado, siempre estabas ahí con deseos de trabajar, de crecer, de ministrar, estar activo. Le preguntabas al pastor en qué puedes ayudar. Te veía yo constantemente leyendo la palabra y compartiendo de ella. Pero pues ahora no sé, te veo totalmente distinto. Antes hablabas de Cristo y ahora pues no hablas más que del trabajo. Antes te podía yo ver que estabas sirviendo y conviviendo con los hermanos en Cristo y hoy te veo con una gran devoción por el fútbol. Antes hablabas de la palabra y hoy estás afanado por la Copa de Oro, quién va a ganar, quién no, y si el Chicharito estuvo lesionado y no jugó, y que si a Giovanni otra vez ya le dieron otra golpazo y no pudo, lamentándote que México tuvo que empatar 4-4 con una super selección y aparte te sabes los nombres de cada uno de los jugadores de todas las selecciones. Eso es impresionante, una devoción por el deporte tan importante que te lleva a que durante 15 días seas apasionado. El demás tiempo no sé qué vaya a pasar, pero cuando le preguntas a alguien, oye, este, ¿sabes qué relación tienen Andrés, Juan y Pedro? Te preguntan, ¿y quiénes son, eh? Sí, ahora sí que en qué equipo juegan, qué camiseta usan, por lo menos dame un tip del color, ya te puedo decir qué relación tienen, ¿no? Ahí directamente. Pero eso es algo de lo que tenemos que considerar en nuestra vida y las respuestas que de alguna manera se encuentran en medio de esto te dicen, bueno, para empezar no me congrego porque no es necesario para ser creyente el congregarse, ¿verdad? No, tienes toda la razón, no es necesario. Dios no te pide que te congregues forzosamente para poder estar con Él al final de tus días. Pero una realidad es que si te congregas te van a ayudar en los tiempos difíciles, te van a sostener, te van a apoyar, te van a guiar y en cualquier circunstancia o instancia de tu vida van a estar contigo para compartir lo bueno y para compartir lo malo. Porque en ese mismo ejemplo del fútbol, somos muy buenos para festejar cuando gana la selección, cuando pierde los ves a todos cabizbajos, nadie quiere hablar de nada, cada quien en su casita tranquilamente. Ahí tengo experiencia con algunos que me conocen. Entonces, eso es importante. Es cierto, de verdad que es cierto que no es necesario el hecho de que te congregues, que leas la palabra de Dios, que compartas de Cristo y demás para tu salvación, pero para poderte llamar creyente, por lo menos decir que eres seguidor de Cristo, es bien importante tu testimonio. Y en medio de ese testimonio es que la gente va a ver el reflejo de lo que ha cambiado en tu vida. Y si no ha cambiado en nada, pues olvídate que tú puedas trascender en la vida de esas personas. Tampoco va a cambiar la vida de ellos. Hay otro más, perder el gozo. ¿Y cuántas ocasiones no nos hemos encontrado en circunstancias así, en la que la vida ya no nos llena, todo se convierte en algo gris completamente, la sensación de paz en nuestra vida desaparece y todo el tiempo es turbación, turbulencia, perturbación en nuestra vida, cuando todo debería ser realmente paz y gozo con el Señor? Vivimos de crisis en crisis, nos la pasamos resolviendo y apagando fuegos constantemente. El temor y la duda se arraiga en nuestra vida, que eso es uno de los pasos más desastrosos en el que podríamos nosotros caer y sería ya uno de los momentos más evidentes en los cuales nos podríamos dar cuenta que ese fuego abrasador que algún día estuvo en nuestro corazón está a punto de extinguirse, está a punto de apagarse, porque sí, empieza a entrar el temor y la duda. El temor de estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo correctamente, me tengo que esforzar más horas en el trabajo, me tengo que convertir en una persona más agradable para que la gente me acepte, para que me permitan estar en sus círculos de amistades. Empieza a entrar la duda acerca de el camino que tomé es el correcto, probablemente estoy equivocado. Probablemente los de enfrente tienen una mejor visión de lo que yo creí tener algún día yo ya no lo tengo.
qué importante es que nosotros podamos encontrar nuevamente lo que la Biblia está diciéndonos y nos está dando. ¿Qué es lo que pasó? Que dejamos de avivar y dejamos de echar combustible, fuego, carbón, leña o como le llamen, al fuego que Dios puso en nuestro corazón. Primeramente, nos separamos de esto, de su palabra, nos hicimos a un lado y lentamente, al igual que esa ranita en el agua caliente, se dejó acostumbrar a lo que el mundo le daba y terminó cocinada, así nos pasa también a nosotros. Recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está, el fuego, perdón, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. Qué importante es esto, porque si nosotros dejamos de poner atención en esos focos de alerta que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros cada día, pues el fuego se va a ir apagando. Es tremenda esa posición en la que nos podríamos llegar a sentir. Pero viene aquí la parte importante del mensaje de hoy. No es tan solo regaño, sino es la forma de encontrar el consejo de Dios para poder avivar nuevamente el fuego en nuestros corazones. Como primero, tenemos que saber en dónde estamos. Es bien importante reconocer ese momento y por eso les decía que hoy es un ejercicio de este, reflexión personal, de introspección, en el que podemos nosotros hacer con este acto honesto el reconocimiento de cómo está nuestra vida hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si el fuego ya se extinguió, puede suceder. Si estamos solo con unas pocas cenizas y alcanzamos a reconocer algo que por ahí todavía tiene un poquito de color, o que finalmente hay algunas brasas que todavía están ahí ardiendo y que lo único que hace falta es ponerle ese combustible que se requiere y algún método en el cual nos ayude a avivar el fuego. Como les decía, el fuego lo puso Dios, el que lo aviva, el que pone este fuelle que le hace como con el aventador, aventarle aire para que se reavive y demás es el Espíritu Santo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerle ese combustible, estar cercanos a lo que Dios nos pide para que podamos reavivar. Como segundo paso de reflexión, tendríamos que recordar cómo estábamos al principio. Como les decía, en un principio regularmente lo que queremos es estar leyendo, estar buscando. Les comentaba, a lo mejor no entendemos nada, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Él algo nos habla, algo nos nutre. Y esto también cuando no hay ese entendimiento, nos obliga a ir con otros a preguntar y eso nos ayuda a que haya esa convivencia, esa estrechez en la cual de alguna manera empezamos a disipularnos unos con otros, nos hace ir y buscar con gente con más experiencia para que nos saque de dudas, para que nos pueda guiar claramente, para que nos aclare lo que la palabra de Dios nos dice o no nos dice directamente. Hay que ver realmente cómo era nuestro primer amor, nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestra hambre por aprender. En algún momento, el propio Señor Jesús hace una exhortación en el último libro, en el Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 4, hace una mención acerca de esto como una advertencia y le dice en el mensaje que le manda justamente a la iglesia de Éfeso, ahí donde estaba ese Timoteo y donde hacía tanta falta la exhortación hacia el avivamiento. Y les dice en el verso 4 de Apocalipsis capítulo 2, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí hay una advertencia clara y el primer amor no se relaciona ni más ni menos que con ese fuego abrasador, porque es el momento en el que deseamos tener tanta estrechez con la relación con Dios que es evidente nuestra necesidad de crecer, de hallarle, de compartirle, de ser cada día más grande y más llenos de su palabra. Y eso es lo que en su momento se le tuvo que advertir
tiempo después, a esa misma iglesia de Éfeso, en la cual estaba predicando Timoteo, después del consejo que Pablo le dio. Así que tenemos que encontrar también cómo es ese recuerdo de lo que fue nuestro primer amor. Tenemos que hacer un ejercicio de arrepentimiento. Es bien importante que nosotros podamos encontrar el momento en el cual, después de reconocer qué es lo que nos estaba desviando, el ponerlo, entregar en las manos del Señor. Tendríamos que aprender a pedir perdón en oración al Señor por algunas cosas, sobre todo por permitir que el mundo nos seduzca y nos vaya llevando poquito a poquito hacia las cosas que no convienen. También por malgastar nuestro tiempo o también por malgastar el dinero, porque finalmente es algo que el Señor puso en nuestras manos para administrarlo correctamente, tanto el dinero como el tiempo. Es importante que de alguna manera estamos nosotros llamados a esa reflexión de arrepentimiento, porque esa acción nos va a permitir ver claramente cuál es el camino que debemos de llevar. El Señor ha puesto a su espíritu en nuestro corazón con una gran función en medio de ella. Una es el podernos relacionar a través de él con el Señor, pero la otra es que el Espíritu nos guía. Y en esa guía nosotros tenemos que aprender a ser muy atentos. Y él mismo es el que nos dice, el camino que tomaste no es el correcto, así que endereza el camino, arrepiéntete. Hay muchas ocasiones en las que podemos hablar algo así como esto. No sé qué lo provocó, qué fue lo que sucedió, pero quiero, Señor, que me perdones y me ayudes a que la llama sea nuevamente ese fuego abrasador que llene mi ser y que trascienda a los demás. Tiene que ser una expresión genuina y real de arrepentimiento. Los remordimientos para el Señor no valen de nada. A lo mejor para el mundo funcionan, pero para Él no. Porque cuando uno se arrepiente, hace todo lo posible por no caer nuevamente en lo mismo. Cuando vuelves a caer, el Señor te vuelve a perdonar, pero eso es una muestra acerca de que no te has arrepentido. A lo mejor el remordimiento es el que te lleva a pedir perdón a medias, porque sabes que vas a seguir cayendo en lo mismo. En algún momento, David expresó un sentimiento profundo. Vamos a leerlo rápidamente en Salmos, capítulo 62, perdón, 69. Y es un ejemplo de cómo David, en este ejercicio que comento, es necesario que cada uno de nosotros hagamos. Se encontraba perfectamente Salmos 69, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Y comento, es un salmo de David que lo escribe en uno de sus peores momentos emocionales, espirituales sobre todo, y lo hace de una forma en la que para nosotros es un reflejo que estoy completamente seguro que hemos pasado en alguna ocasión en nuestra vida. Y dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enronquecido. Ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No se avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sea confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Imagínanos el sentimiento en el que estaba David ahí. Uno podría creer que este salmo lo escribió en estos momentos de persecución, cuando Saúl estaba a punto de atraparlo en esas cuevas frías, oscuras, sucias y demás. No, ese salmo lo escribió cuando ya era el rey poderoso, el rey que tenía todo, el rey que fue y metió la pata por meterse con Betsabé.
por andar deseando lo que no era suyo. Y finalmente, el sentimiento en su corazón y el reconocimiento de ese estado es lo más importante. No importa en qué momento nos encontremos, sino la situación espiritual en la que nos encontremos y por la que estemos pasando. ¿Qué sucedió con David? Era su momento de esplendor para el mundo, porque era cuando el poder era el más grande, cuando era el rey más poderoso sobre la tierra, cuando tenía decisión sobre cualquier cosa que hubiera alrededor de él. Tanto tuvo poder de decisión que escogió lo malo. Y la acción de lo que el Espíritu de Dios hizo en él fue muy claro. Estoy hundido en cieno y no toco pie. Yo solo en mis peores pesadillas quisiera encontrarme en una situación así, estarte hundiendo y ves que hay un piso en el cual tratas de apoyarte y te sigues hundiendo. No haces pie nunca. Así se sentía David y muchas ocasiones así nos sentimos nosotros. Pero lo importante no es el sentimiento, sino el reconocimiento de esa situación. Para que podamos en medio de esto, sí, darle a Dios lo que Él pide de nosotros, nuestro arrepentimiento y poner los motivos de ese mal momento en sus manos para que Él nos ayude a librarnos de esa situación completamente desastrosa o muy mala en nuestra vida. Hay que también, como tercer principio para encontrar el camino de cómo avivar el fuego en nuestro corazón, el volver a enfocar nuestra atención en Dios, porque una de las situaciones bien claras sobre estos focos que les comento, podemos reconocer en nuestra vida. Todas hablan de un desenfoque de lo que es importante. El primero es, dejo yo de leer la palabra porque no tengo tiempo. Mi oración cada día es más corta porque yo siento que no es necesaria o siento que el Señor no me está contestando. Me dejo de congregar porque no tengo tiempo, porque no tengo ganas, porque mi ánimo el día de hoy no está como para ir a escuchar sermones. Mejor me quedo en casa a compartir con lo que haya por ahí. Mi dinero, mi ofrenda, pues cada día va siendo más débil porque no es algo que esté dado por el Espíritu para que se lo entregue al Señor. Mi necesidad de estar siendo partícipe con el mundo y con los que pertenecen al mundo, pues me empieza a hacer que yo empiece a condescender. Y esto me lleva, obviamente, a que cuando alguien me reclame, pues yo me pongo a la defensiva, simplemente. Así es como vamos. Perdí mi gozo, sí, los busco en otros lugares porque finalmente el mundo me ofrece muchas formas de cómo poder encontrar nuevamente la paz, la prosperidad, la felicidad y me puedo estar gozando a lo mejor en lapsos de 30 minutos cada determinado tiempo, pero finalmente me puedo gozar, puedo hacer eso en mi vida. Dejo de poner atención en lo que no me conviene porque el Señor me llama que vaya a la derecha, pero yo quiero ir a la izquierda porque la izquierda está más bonita. Pero eso lo único que me da como resultado es que el enfoque que tengo en mi vida está muy llena de lo que Jorge comenta algunas veces, del yo de mi vida. Yo, yo, para mí, lo mío, yo quiero, yo necesito. Y el enfoque siempre está en lo que queremos. Y cuando cambiamos el enfoque hacia lo que Dios nos pide y cambiamos nuestra óptica o nuestra lente por la lente de Dios, vemos las cosas de una manera completamente distinta. Nos desenfocamos de nosotros y empezamos a ver a los demás. Cuando participamos en el bienestar, en las necesidades de otros, nuestra propia vida cambia totalmente. Y regreso un poquito al principio de lo que comentaba en el inicio del estudio. ¿Qué tan trascendente quiero que sea mi vida? ¿Qué impacto quiero que cause mi vida en los demás? Hablando de estas dos personas con las que platiqué en estos días, ¿por qué dejarle a otros la obligación de encauzar el camino de nuestros seres queridos hacia la palabra de Dios? ¿Por qué no avivar el fuego que otra vez puedes reconocer que está en tu vida y tomar el camino que Dios quiere para que tú seas el actor en medio de esa película? ¿Por qué esperar a que la escuela dominical, a que los cursos de verano, a que el pastor, el predicador o a que nuestros hermanos en Cristo que tienen más madurez sean los que guíen a nuestros seres queridos cuando la responsabilidad es nuestra? ¿Por qué dejar que otros
sigan avivando el fuego en sus vidas cuando nosotros mismos tenemos la necesidad de hacerlo. Qué importante es que a partir de hoy, así como el consejo de Pablo a Timoteo, sea el que empecemos a llevarle leña para ese avivamiento de fuego, que nos acerquemos a su palabra, que nos congreguemos, que sigamos en esa relación personal con Dios, que podamos estar compartiendo con las personas que